Bueno, buenas tardes a todos y todas. Disculpen primero el problema que tuve el otro día, la semana pasada. Fue mi causa que no pudimos tener la clase porque estaba en Madrid y la verdad es que me sentí muy mal, me sentí muy enfermo y me tuve que recoger a recuperarme. Parece ser que fue una tensión muy alta y me provocó el quedarme completamente encamado. Así es que disculpen por la interrupción de la clase del otro día, bueno, por la no realización de la clase. En segundo lugar, previo a comenzar la clase de hoy, quería trasladarles una preocupación que estamos teniendo en el equipo directivo del curso, en el claustro de profesores, porque hay personas que no se están enganchando a la clase o que se conectan, pero luego se desconectan. Esto no puede ser, es decir, las personas que no quieran seguir la clase, por favor, yo creo que lo lógico es decir, no me interesa el curso y renunciar a él, pero dense cuenta que ustedes fueron seleccionados entre otras personas que también querían haber optado y no pudieron. Entonces, las personas que, por favor, yo entiendo, muchas veces estamos en una clase online y es muy tentador pues el cerrar la cámara y estar haciendo nuestras cosas, pero eso no es serio, no podríamos hacerlo así, ¿eh? Entonces, nosotros ya tenemos un seguimiento automático, también Víctor está en todo esto, de las personas que se desconectan, de las personas que se conectan pero luego ya no se desconectan, etcétera, y tenemos también un reporte de todo esto. Nos vamos a dirigir a ustedes directamente, pero lo hago yo ahora también colectivamente, para pedirles que esto se lo tomen muy en serio. Vamos a hacer un reporte, vamos a pedir por favor que pongan ahora todo el mundo sus cámaras también en el inicio y si puede ser durante la clase también, eso es interesante, para que nos podamos ver, entre otras cosas porque además parece que es como más, la verdad es que incluso para los profesores cuando no ves a nadie es una sensación extraña, ¿no? Parece que estás hablando a la nada y es muy complicado. Sabemos que también a veces si hay mucha carga de imágenes y demás puede entorpecer un poco la comunicación, pero yo creo que es mejor también que en la medida de lo posible mantengamos. No pasa nada si en algún momento cualquiera de ustedes tiene que desconectar un segundo, lo que sea, pero por favor tenemos que estar permanentemente en la clase. Por otro lado, también decirles que me comenta Ignacio Mayoral, el profesor Ignacio Mayoral, que ya a partir de esta semana va a empezar ya a colocar tareas sobre la web y entonces actividades. Con lo cual, la desconexión realmente va a ser muy poco útil porque realmente las tareas van a estar basadas también mucho en lo que estamos comentando en las clases, ¿eh? Entonces, por favor, les pido un esfuerzo suplementario y vamos con las personas que no están enganchándose o conectándose a la clase, vamos a hablar directamente, ¿vale? Bien, dicho esto, voy a intentar que la clase de hoy sea un poquito más amena que la primera, que era muy de normativa y demás. A mí no me gustan nada porque siempre parto hablando de que tenemos en América Latina en general y en Paraguay en particular, tenemos normas suficientemente buenas, suficientemente claras. Tenemos leyes, tenemos constitución, tenemos leyes, tenemos códigos, tenemos reglamentos, incluso a veces hemos firmado tratados internacionales a los cuales aludimos el otro día de forma reiterada, ¿no? Tratados internacionales, reglas de Beijing, Convención Internacional. Tenemos las observaciones del comité que nos van dando pauta de cómo ir actuando. Tenemos de todo, ¿eh? En el caso del Paraguay incluso hemos desarrollado en los últimos años, que luego vamos a hablar un poquito, estos protocolos que intentan ya aproximar a la realidad toda esa parte teórica que esta normativa internacional a la que esta normativa internacional nos induce. Pero muchas veces entre la teoría y la práctica pues hay un trecho, ¿eh? Y yo siempre digo, no es culpa de nadie en particular, pero sí somos todos también un poco culpables de ese trecho inmenso que existe entre la teoría, entre el espíritu de esas normas, de esas leyes, que nos hablan
de todos estos conceptos que hablamos el otro día, que nos hablan de un modelo educativo, de un modelo con un tratamiento individualizado y científico hacia los adolescentes, de un modelo respetuoso a los derechos y a las garantías, de un modelo donde prime el interés superior del niño, donde primen también principios como los principios de de proporcionalidad. Es decir, toda esta teoría que es magnífica, que la hemos ido aprendiendo, la conocemos, a veces incluso la repetimos como papagayos, pero que luego cuando nos vamos a nuestros lugares de trabajo, los jueces, los fiscales, los funcionarios que trabajamos en las instituciones de ejecución, pues sin querer estamos haciendo otra cosa. Digo sin querer porque en muchos casos son rutinas que hemos ido adquiriendo durante los años. Hablábamos el otro día de que ese enfoque todavía punitivo, aunque decimos que lo hemos superado sin querer, a veces lo seguimos teniendo ahí. Oye, este hombre algo ha hecho, tampoco pasa nada, se da por hecho que este señor no está aquí por nada. ¿eh? También este otro enfoque que hemos tenido muy paternalista, ¿no? De ese enfoque sin garantías, bueno, pobre chico, yo estoy casi aquí para salvar su vida. Es decir, tenemos todos estos tics que hemos ido adquiriendo sin querer, ¿no? Unos más, otros menos, unos en una dimensión, otros en otra, y que sin querer hemos acabado aplicando nuestro propio enfoque a toda esta teoría jurídica de la que hacíamos alusión el otro día, ¿no? Y realmente mm, lo que nos está faltando, a mi modo de ver, es el aterrizaje, es hacer una reflexión y un profundizaje colectivo, interinstitucional por un lado, entre jueces, fiscales, defensores, instituciones de ejecución, interdisciplinar por otro, entre todas las personas que participan en cada una de estas instituciones, en el caso concreto del SENAI, pues entre los distintos perfiles profesionales que trabajan en ellos, entre la dirección, los centros, la parte de medidas no privativas, dentro de los centros o no privativas, esas distintas disciplinas de psicología, de lo social, la sociología, de educación, de medicina, etcétera, etcétera. Estas disciplinas tenemos que aterrizar, tenemos que hacer este esfuerzo de decir, bueno, esa literalidad, cómo la aplicamos de verdad, con carácter colectivo, no con carácter individual. Porque con carácter individual, insisto, es una de las grandes brechas que ya tenemos, ¿no? Que muchas veces cada uno interpretamos y cada uno aplicamos. ¿Y por qué nos ha faltado esto? Pues nos ha faltado esta situación, se ha generado muchas veces pues por aquello que nos dice también, por ejemplo, decíamos el otro día, la observación 24 del Comité de Derechos del Niño, ¿no? Ellos insisten en que tenemos que promover una mejora de la organización. El comité insiste también en que tenemos que seguir mejorando y fomentando nuestras capacidades, es decir, nuestra especialidad. Nos insiste el comité también en que tenemos que tener y reunir datos. Datos, es decir, información. Para tener datos e información tenemos que tener conocimiento. Y para tener conocimiento tenemos que tener un acercamiento homologado a la realidad de los adolescentes para poderlos interpretar y poder trasladarlo todo eso en información fiable, ¿no? Y por otro lado nos dice el comité también en esa observación 24 que tenemos que fomentar muchísimo la evaluación y la investigación. Es importantísimo. ¿Qué quiere decir la evaluación y la investigación? Pues quiere decir que una vez que de verdad nos hemos acercado a la realidad de los adolescentes, que una vez que hemos conocido la realidad de los adolescentes, tenemos que, a través de nuestras capacidades, interpretar bien esa realidad y, por lo tanto, aplicar todos aquellos programas, acciones, actividades, etcétera, que conlleve ese análisis correcto de la situación y que además tenemos que estar evaluando permanentemente tanto nuestra propia actividad respecto a los adolescentes como, por supuesto, la situación de los adolescentes para seguir haciendo propuestas que sean adecuadas. Además de eso, la observación 24 también habla bastante de que tengamos mucha atención con el tema del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes
en grupos criminales organizados, etcétera, que esto es un tema, es un fenómeno de toda la región muy importante. Y por otro lado también nos habla de que todos estos niños, de cómo nos vamos a encontrar también y nos encontramos y tenemos que prestar cada vez más atención al contacto que toman muchos niños que vienen de culturas originarias, de culturas indígenas, etcétera, a nuestros sistemas, y de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo por entender que esos niños, esa cultura, etcétera, etcétera, es diferente, y que la cultura jurídica de la justicia ordinaria tiene que hacer una aproximación también a la cultura jurídica o a la costumbre de las comunidades originarias y viceversa. Las comunidades originarias también tienen que conocer muchas veces todo este marco normativo y esta cultura jurídica de la justicia ordinaria. Es muy triste ver y reconocer, a mí me ha tocado trabajar bastante con comunidades originarias, como les hablas, por ejemplo, de la Convención de Derechos del Niño y no la conocen. Y no la conocen. Y en gran parte la pueden estar ejercitando, la pueden estar realizando, pero no la conocen. Es decir, hay que hacer un esfuerzo en doble dirección, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, para mí el reto de la clase de hoy sería entender cómo toda esta literatura jurídica y sobre todo la más próxima, la más reciente para nosotros en Paraguay, se hace realidad en el día a día en un centro de internamiento del SENAI o en la aplicación de una medida no privativa del SENAI. Ese es el reto al que estamos llamados todos ahora. No se trata, insisto, de repetir como papagayos un texto de las reglas de Beijing, de Riad, etcétera, etcétera, de una observación, etcétera, sino de entender realmente cómo podemos aplicar todo esto. Hay algo muy importante que en estos últimos años, como decimos, se ha ido eh, como diríamos, contextualizando también a lo iberoamericano, que ha sido toda esta realidad del enfoque restaurativo. Hablar del enfoque restaurativo ha supuesto todo un esfuerzo gigantesco, del cual les puedo dar yo fe porque he participado prácticamente desde hace 15 años en todo él, en todo este recorrido, de entender juntos, aproximarnos lo más posible a qué estamos entendiendo por restaurativo, ¿no? Que es muy importante, porque cada uno entiende una cosa y luego cada país ha entendido y cada institución y cada profesor, etcétera, etcétera. Pero en nuestros países, y en concreto en Paraguay, que además fue impulsor máximo de la Declaración Iberoamericana y de los decálogos iberoamericanos, lo primero que se hizo fue determinar y delimitar un poco qué estamos entendiendo por eso. Son muchas cosas, pero yo simplemente las quiero resumir en lo siguiente, ¿no? La cuestión relacionada a la responsabilidad. El principio de responsabilidad de un adolescente que cometió un delito es un principio básico. No estamos hablando de niños irresponsables, estamos hablando de niños adolescentes que cuando cometieron un delito tienen una responsabilidad en relación a ese delito. No una responsabilidad penal solo, que esa ya viene marcada por los códigos de la niñez, a cada sanción una medida, etcétera, etcétera. No solo es esa, sino responsabilidad como principio de crecimiento educativo, es decir, como principio de identificación con un daño que se ha hecho, ¿eh? A una o a varias personas, a una persona individual, a varias personas o a una colectividad, y que de alguna manera, a través de un proceso de reconocimiento, de reconocimiento interior del daño causado, de empatía con las víctimas, etcétera, etcétera, puedan ir haciendo primero el reconocimiento de ese daño y hacerse responsables y en la medida de lo posible, otra palabra mágica de este enfoque restaurativo es la restauración, la reparación. Que ese concepto de restauración o reparación puede ser de una reparación directa, indirecta, etcétera. Pero fíjense, este primer principio que hablo del enfoque restaurativo, cuando lo llevamos a nuestro campo, cuando lo llevamos a un centro, yo, por ejemplo, he oído muchas veces a profesionales que me dicen, no, Víctor, es que este chico no reconoce nada, no reconoce el daño que ha hecho. Es más, sigue siendo una mala bestia, es que llegó hecho una fiera y sigue siendo una fiera. ¿Y cuánto tiempo lleva? No, lleva ya 2 meses, vale. Y yo he visto, por ejemplo, entrevistas en las que lo primero que se le dice
Es, oye, ¿reconoces que has hecho daño? Vamos a ver. Perdón, ¿hay algún altavoz por ahí? Bueno, queremos decir, es decir, es la forma de entender. El principio de responsabilidad no quiere decir que un joven la pueda o la tenga que asumir el primer día, en el primer minuto. Hay jóvenes que sí, que el primer minuto, el primer día, se dan cuenta y pueden asumirlo. Hay otros que pueden pasar mucho tiempo, porque es un proceso. Yo creo que la palabra proceso es algo que la tenemos que ir asimilando. Todos los objetivos que nosotros nos vamos a ir marcando, o todas aquellas situaciones que son deseables dentro de todo este enfoque que vamos a trabajar, no son cuestiones de un día, son cuestiones de trabajo, son cuestiones de acercamiento. Yo he conocido personas adultas y jóvenes que durante muchos años jamás quisieron reconocer el daño causado y jamás quisieron incluso, como diríamos, sentir ni la más mínima empatía por las personas a las que causaron daño. Y sin embargo hubo un momento, nadie sabe por qué, nadie sabe a veces cuál es ese momento, nadie sabe cuál es esa palabra, esa actividad, esa situación en la que de repente pues empieza a surgir un cambio hasta que esa persona de repente dice, pues sí, mira, he sido un animal y me he equivocado y esto no puede ser. Esto lo digo incluso en los delitos más graves. A mí me ha ocurrido con el tema del terrorismo. El terrorismo, yo he conocido terroristas que jamás en la vida se arrepentirán o se han arrepentido y otros que han pasado años, pero que con los años y han cumplido prisión, etcétera, etcétera, han reconocido que un día se hizo mucho daño. Y solamente a veces el perdón, la petición de perdón a las víctimas que a veces ya incluso ya no están, ¿no? Porque murieron, pero sin embargo ese reconocimiento de perdón cura a la sociedad. Ese concepto de reparación es un concepto muy importante y ese concepto de responsabilidad es un concepto que, que lo tenemos que medir con mucha amplitud. Ustedes son psicólogos, son juristas, son abogados, son etcétera, son profesores o educadores. Tienen disciplinas en las que desde cada disciplina se puede ir incidiendo en facilitar. Nuestro trabajo va a ser intentar facilitar todo esto, facilitar que ese proceso de reconocimiento, de responsabilización de un adolescente, ya no solamente con el delito, sino con su propia vida, con sus acciones cotidianas, etcétera, etcétera, se cumpla, ¿no? Hay otra palabra dentro del proceso, del concepto restaurativo que es muy importante, que es la palabra víctima. Vamos a ver, la palabra víctima es importantísimo y nosotros puede parecer que en la ejecución, estando en el SENAI, a nosotros nada nos vincula a las víctimas. Y no es cierto. Es decir, nuestra actividad cotidiana, como decíamos, incluso desde el primer momento, ¿no? El trabajar para que pueda haber una empatía en un momento determinado con las personas que fueron lesionadas, etcétera, es importantísimo. Pero la palabra víctima para nosotros es muy importante saber que siempre hay unas víctimas a las que hay que respetar también sus derechos, sus garantías, y en las que tenemos que considerar sus intereses legítimos. En la ejecución, por ejemplo, se pueden producir muchos momentos en los que nosotros debiéramos de entender mecanismos para considerar a las víctimas. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos a un joven, ¿no?, que cometió un delito grave de agresión brutal o que una agresión fuerte, con violencia, a una niña o lo que fuese, o a una señora en un municipio. Pero ese joven está evolucionando fenomenalmente en un centro o está evolucionando fenomenalmente en el seguimiento de una medida no privativa de libertad. ¿Ustedes creen que a las víctimas sería importante hacerles saber que ese joven está evolucionando muy bien y que ese joven ya no es un peligro para ellas? Yo creo que es importante. Pero ahora viene la segunda parte. Oiga, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, entonces, ¿debiéramos de hablar con las víctimas para comentárselo? No, no. Nosotros no debemos de hablar con las víctimas, no nos corresponde. Pero puede haber otras instancias que sí trabajan con las víctimas, con las que nosotros nos podemos coordinar y simplemente trasladar una información en la que podemos estar trasladando seguridad, por ejemplo, o tranquilidad a una víctima.
de saber que quien fue su victimario en un momento determinado está respondiendo fenomenalmente ante un tratamiento, ante una medida privativa o no privativa de libertad, y que ya no es. Es más, que en algún momento incluso pues está reconociendo el daño y que ojalá incluso un día pudiera pedirle perdón directa o indirectamente a esa persona, o a ese entorno. Es decir, las víctimas para nosotros son importantes. Quien dice esto puede decir, imaginemos que nosotros vamos a promover un permiso de un adolescente. Un permiso donde efectivamente tenemos que valorar dónde va a salir ese permiso. Por supuesto, el permiso va a estar valorado en función de si tiene un entorno familiar estable, etcétera, etcétera, pero también tenemos que valorarlo en torno a las víctimas. Imaginemos que la víctima, nosotros le damos sin querer un permiso justo al lado donde están las víctimas. Don ¿Sería Víctor, bien? perdón, Sí, Elida tiene una pregunta. sí, por supuesto, Elida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Hola, Elida, tardes para ¿cómo estás? todo y todas. Sí, no, quería nomás hacer un poco Sí, una reflexión sobre el tema de la responsabilidad penal, sí, porque suele pasar que a veces como nuestros adolescentes siempre ingresan en prisión preventiva y a veces nosotros queremos en la entrevista obligarle, o sea, obligarle entre comillas a que asuma una responsabilidad que ni siquiera la ley le ha todavía dilucidado. Y eso es lo que siempre es muy, o sea, hay que tener en cuenta porque es peligroso, porque ahí está la presunción de inocencia. correcto. Y a veces nosotros queremos, no, que sí, que diga que hizo. Algunos cuentan y otros no, ¿verdad? Pero que sí, que diga, porque como ya está privado de libertad. Entonces, inclusive a veces también con el tema del semiabierto, no, que diga en la comunidad que él cometió tal cosa, que le tiene que decir a la gente, y no es pues así tanto, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado Sí, con ese tema, sí, porque uno por la presunción de inocencia y otro también por el proceso que está llevando adelante el adolescente. sí. Elida, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Es decir, este es el punto por el que yo he querido aterrizar en este principio, en explicar el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad no es un principio de responsabilidad penal, ese lo dilucidan los jueces en el momento oportuno. A nosotros no nos corresponde eso. A nosotros no nos corresponde volverle a insistir a un adolescente, entonces tienes que reconocer que tú has hecho esto. No, si no es eso. Nosotros eso, el principio de responsabilidad, como decías, es algo mucho más amplio, es un concepto que habla de un principio, de un concepto educativo, de ir asumiendo sus propias cuestiones, etcétera, y que realmente, si él en un momento determinado entiende que efectivamente hizo un daño, incluso ya la sentencia lo dijo, etcétera, pero insisto, nosotros no tenemos que volver a juzgar a los adolescentes, y mucho menos cuando todavía no los han juzgado un juez o una jueza, cuando todavía no se han definido. Nosotros estamos hablando de otro principio de responsabilidad completamente distinta, que es el de construcción de una personalidad responsable. Por eso es importante definir muy bien estos. Y en lo cotidiano muchas veces podemos estar hablando de que somos muy restaurativos y sin embargo, como decimos en la primera entrevista que tenemos con un chico, a veces le decimos, oye, entonces tú asumes que has hecho esto, incluso cuando está preventivo todavía. ¿eh? Insisto, son a veces tics que tenemos profesionales que nos vienen de una historia, que no es porque nosotros seamos malos o lo queramos hacer mal, no, simplemente porque venimos también de una cultura institucional pues diferente, que poquito a poco tenemos que ir homologando en sentido a veces muy diferente. Cuando hablamos también de víctimas, la víctima, como decíamos, tampoco es un concepto unívoco. La víctima, fíjense que yo he hablado de que tenemos que tener en consideración los intereses legítimos de las víctimas. También hay víctimas que piden que les cortemos el cuello a sus victimarios o que pretenden que esa persona lo maten mañana, si es posible. Nosotros como instituciones jamás podemos, lógicamente, estar en esos postulados, ¿no? Hablamos, sin embargo, sí hay otros intereses que sí son legítimos de las víctimas y que son normales. Las víctimas tienen derecho a tener miedos, las víctimas tienen derecho a no querer
participar, por ejemplo, en un proceso de mediación. Las víctimas tienen derecho a tener también su tiempo para ir curando la herida, por ejemplo, que le puedo producir un delito grave o un delito o los miedos, etcétera. Esa es la parte que nosotros tenemos que considerar. Pero insisto, y también teniendo en cuenta cuál es nuestro rol. Nuestro rol no es atender a las víctimas, nuestro rol no es ni siquiera comunicar con las víctimas. Hay otras instituciones que tienen ese rol, pero nosotros sí podemos estar en coordinación con esas instituciones para tener en consideración todo eso. Es importantísimo, ¿no? Hemos hablado antes también de que el principio restaurativo nos habla fundamentalmente también de la comunidad. Es otro concepto importantísimo, lo tenemos en nuestros protocolos, etcétera. Toda esa lógica se ha desarrollado ahí también. Hablar de comunidad tampoco es hablar de algo. A veces hablamos de la comunidad como algo idílico, es el espacio donde el adolescente tiene que regresar y es una maravilla. Y sabemos muchas veces que no es así, que a veces la comunidad de la que el adolescente vino es precisamente donde el adolescente jamás tuvo absolutamente ninguna posibilidad de crecer acorde con sus derechos, etcétera, y que incluso fue maltratado y que incluso fue olvidado totalmente por esa comunidad. Es decir, cuando hablamos de comunidad queremos decir que tenemos como profesionales, y tal y como lo dice el comité, tenemos que ser cada vez más, como diríamos, especializados, y tenemos que entender con qué recursos de la comunidad nosotros tenemos que contar. Pero sí o sí tenemos que contar. Nosotros no somos el principio ni el fin de los niños. Los chicos cuando llegan a Itagua o cuando llegan a una medida no privativa de libertad no son nuestros. Nosotros vamos a trabajar con ellos durante un tiempo de la mejor manera posible y tenemos que empezar desde esa visión restaurativa también a empezar a identificar todos esos recursos que podemos atraer al propio centro o que podemos identificar para cuando el chico salga afuera. Eso es de verdad contar con la comunidad. Y también entender qué tipos de comunidades estamos hablando, porque en algunos casos comunidad es una institución educativa, en otros casos comunidad es el barrio en el que vive, donde puede haber una institución magnífica y puede haber una pandilla que lo quiere captar o un grupo criminal que lo quiere captar. Entonces, ese entendimiento correcto del concepto de comunidad es crucial también, es crucial. Y nosotros en el día a día lo tenemos que hacer también. Luego vamos a hablar un poco de cuál es ese concepto, de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Hay un concepto importantísimo, más allá de este de comunidad, y es que nosotros desde lo restaurativo vamos a trabajar, como decimos, de forma sistémica. ¿Sistémica qué quiere decir? Nosotros vamos a trabajar, por un lado, de forma sistémica, es decir, sería el gran paraguas por arriba para los adolescentes, donde nosotros vamos a intentar contar con todas las instituciones. Nosotros vamos a tener que, por supuesto, dialogar permanentemente con los jueces, pero no dialogar no llamándole por teléfono, lógicamente, sino instaurando procedimientos muy claros de información hacia los jueces para que puedan tomar las mejores decisiones. Los jueces, a su vez, van a hablar con las partes procesales, con la defensa y con la fiscalía, con la policía también a veces. Por supuesto, ahí estarían también en esa forma sistémica todas esas instituciones que podemos decir con claridad que muchas veces abandonaron a ese adolescente antes de llegar a nuestro sistema. Las instituciones educativas, las instituciones de salud, las instituciones de educación, de servicios sociales, etcétera, etcétera, de familia, todas esas instituciones que tenemos que volver a recuperar, tenemos que volver a identificarlas y ponernos en contacto con ellos para ver cuáles son las fortalezas o debilidades que tienen para poderlas incorporar al tratamiento y al proceso educativo de los adolescentes. Vale. Por eso es tan importante esa concepción sistémica. Nosotros no podemos pensar que somos una isla, donde cada vez que ocurra algo, evaluamos y decimos qué malos son los jueces que hacen esto, qué malos son los fiscales. No, somos un sistema, somos todos nosotros. Lo que sí tenemos que tener es, como decimos, procesos y procedimientos muy claros con ellos, ¿no? Todo esto es lo que nos va a llevar también, por lo tanto, una vez que tenemos muy claro esto, a identificar claramente, como decíamos, a conocer al adolescente.
Nosotros no podemos trabajar con un adolescente si no lo conocemos. Cuando hablamos de seguimiento y de control en la ejecución de medidas no privativas o privativas de libertad, estamos hablando de conocer, de acercarnos a la realidad del adolescente, de interpretarla, como decía antes, correctamente, de proponer los medios precisos para poder subsanar a veces déficits que tenemos o para poder proponer programas, proyectos, actividades, recursos que permitan exponenciar las fortalezas que esos adolescentes tienen, ¿no? Y esto no es una tarea fácil. Esto no lo puede hacer, esto no es una cuestión solo de los psicólogos de los centros o de las psicólogas o de las medidas, ¿no? O de la trabajadora social o del profesor. Esto es una labor colectiva que tenemos que también homologar, es decir, que tenemos que saber que todos tenemos que tener la misma línea, por supuesto cada uno profesionalmente vamos a tener nuestra forma de hacer y de ser, etcétera, pero vamos a estar en el mismo marco, que eso es importantísimo. Eso los jóvenes lo van a identificar y nosotros, y el efecto de la institución se va a multiplicar, por supuesto, por 1.000.000, el efecto positivo. Bien, vamos entonces a tener que articular todo esto. Esa distancia que decíamos entre esa literalidad de esas normas internacionales, nacionales, códigos, etcétera, y de la realidad es la que en Paraguay ustedes ya a través del SENAI están empezando a acotar, a acercar, pero todavía nos queda mucho. Vamos a ser claros, nos queda mucho porque tenemos que seguir especializando, etcétera. Esos protocolos que se han hecho de medidas privativas y no privativas de libertad son en definitiva una aproximación a esa homologación de cómo actuar. Y si nos vamos al espíritu de esos protocolos, yo les pediría que me digan, a ver, ¿ustedes qué identifican en esos protocolos que tiene que ver con estas normativas internacionales de las que hablábamos y con este enfoque restaurativo al que estamos intentando acercarnos? Díganme ustedes en qué parte de esos protocolos identificarían ustedes algo de lo que acabamos de comentar, por ejemplo, ahora. Por ejemplo, Nélida Martínez, ¿me dice usted algo, por favor? Hola, Hola, sí. ¿lo podía repetir por favor la pregunta? Bueno, no escucho bien. Sí, la pregunta es que todos estos tratados internacionales de los que hemos hablado, las observaciones, etcétera, son literatura muy bonita, ¿no? Que todo el mundo compartimos, pero que muchas veces estamos diciendo que hay una distancia muy grande a veces con la realidad cotidiana, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Yo les estoy diciendo que en el caso de Paraguay se han creado unos protocolos, un protocolo de medidas privativas y no privativas de libertad, ¿no? Y también un modelo de atención, y un modelo educativo. ¿En qué encontrarían ustedes de esos protocolos que estarían en sintonía con los postulados de esta justicia, de este enfoque restaurativo del que estamos hablando o de estos tratados internacionales? Por ejemplo, ¿en qué estaríamos reforzando en los protocolos el principio de interés superior del niño, por ejemplo? Bueno, generalmente acá, nosotros que vivimos en la frontera, los juzgados están en conocimiento y generalmente siempre tienen en cuenta el interés superior del niño. Toda medida que adopta tiene en cuenta lo que es más favorable para el adolescente, tienen en cuenta lo que dice nuestro protocolo y lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia y los tratados ratificados por el Paraguay. No, pero yo lo que le estoy pidiendo en el IDA es que en nuestros protocolos hay cosas muy concretas. ¿Y en qué cosas concretas, por ejemplo, identificaría usted? Mira, pues cuando vamos a hacer esta parte del protocolo, ¿eh? Estamos nosotros, ya no los jueces, nosotros aplicando realmente el principio de interés superior. Y desde el momento que ingresa, nosotros ya estamos poniendo en práctica acá, licenciado. Sí, Yo creo pero que ¿cómo? desde el momento que el adolescente ingresa acá ya se tiene en cuenta eso. Por Sí, pero ejemplo, en el momento de, se le hace la revisión, sabe si es que desde el momento en que ingresa, si es que cómo ingresa el adolescente, si es que hay una orden, si tiene alguna lesión, si cómo está, ¿sabes? Todo eso se tiene en cuenta y se van, estamos haciendo por el proceso en base a lo que dice nuestro protocolo. vale. ¿Alguna otra aportación? Por ejemplo, Delia.
Sí, Delia, se le fue la voz. No. Ahora, Ahí, ahora sí, sí. ahora Sí. sí, ahora sí, profesor. Muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias, profesor, muy interesante. Y en el marco jurídico, ¿verdad? Desde que ingresa acá en el centro educativo, un adolescente, nosotros cumplimos el protocolo. En primer lugar, vemos si es de un orden judicial, si es su ingreso, si un juez competente ordenó su ingreso, vemos todo eso y cumplimos los protocolos de acuerdo a la Constitución Nacional, la 1680 y el nuevo protocolo que tenemos sobre las medidas privativas de libertad. Sí, yo lo que les quería preguntar es, por ejemplo, porque es muy genérico, ¿no? Lo que ustedes me hablan, yo entiendo por dónde lo que ustedes me quieren decir, pero a mí me gustaría que fuéramos identificando en el paso a paso. Por ejemplo, cuando ingresa un adolescente, ustedes efectivamente, según el protocolo, garantizan que lógicamente la orden sea correcta y todo lo demás, ¿no? Se le ingresa al adolescente, se le hace y como usted está diciendo, lo primero que se hace, según el protocolo, es que todos los profesionales, primero la medicina, psicología, trabajo social, etcétera, hacen un acercamiento al conocimiento del niño, ¿no? Y se hace una entrevista a efectos del ingreso, según el protocolo, hay una entrevista que es a efectos del ingreso. No para ver, no, oiga, acabamos de recibir a un niño y tenemos que conocerlo. Entonces, cada uno de ustedes individualmente y profesionalmente hacen una entrevista, desde la parte psicológica, desde la parte social, desde la parte jurídica, desde la parte médica, etcétera, etcétera. Bien, ¿en qué manera esa parte del protocolo ya está incidiendo en el interés superior del niño? Como bien ustedes dicen, eso, si se hace bien, es el primer momento en el que empezamos a intentar entender y conocer a ese niño. No podemos interpretar el interés superior de un niño si no conocemos al niño y sus circunstancias. Es imposible. ¿No? Eso es importantísimo. Yo les diría más, ¿en qué manera, por ejemplo, todo este enfoque restaurativo nos llevaría a hacer ciertas cosas? Por ejemplo, vimos una documentación penal, pero es importante, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos una entrevista y estamos identificando que este niño vino, por ejemplo, de una comunidad en la que, por ejemplo, imaginemos, pues hay una comunidad terapéutica o hay una asociación de jóvenes o lo que sea, o hay unos profesionales, quizás nuestro trabajo como trabajador social, como psicólogo, como jurista, etcétera, lo que fuese, de intentar rescatar información del entorno del niño, estaríamos reforzando en una primera instancia, no estamos haciendo solo ese hecho del protocolo, estamos haciendo eso que tiene un objetivo, que es conocer las circunstancias del niño para poder interpretar cuál es su interés superior y por lo tanto poderlo luego de alguna manera plasmar en nuestras propuestas. Lo mismo ocurriría, decimos, cuando nosotros nos encontramos en una intervención psicológica, empezamos a encontrarnos que hay una enfermedad, por ejemplo, o que puede haber una posible enfermedad mental o un posible o una posible problema psicológico, etcétera. Esa aproximación nos tiene que llevar ya a profundizar para saber si quizás esa situación le pudo llevar, aparte del delito, no le puede llevar, o si nosotros tenemos que estar empezando a promover algunas acciones dentro o fuera del centro con nuestro propio centro o con otros profesionales, con los jueces, etcétera, que vayan en interés superior de ese niño al conocer esa situación. Yo siempre he dicho muchas veces, esa palabra interés superior del niño la hablamos 1.000.000 de veces y muchas veces no la estamos ni siquiera identificando en nuestra acción cotidiana. Cuando hacemos eso, estamos intentando conocer ese interés superior. Y cuando tenemos una información clara, fiable y acreditada de una situación de ese niño, podemos estar hablando claramente ante una autoridad judicial o lo que fuese de que el interés de ese niño en un momento determinado sería estar fuera, por ejemplo, de un centro o estar en un determinado tratamiento o lo que fuese. O lo que fuese. Porque lo podríamos acreditar. Estaríamos y podríamos apelar a ese principio. ¿No? Por ejemplo, sí, perdón, Irineo.
Muy buenas tardes, Víctor, Hola, y Irineo. a todos los compañeros. Estabas preguntando vos en qué momento se siente el interés superior del niño aplicando los protocolos en los centros educativos. La verdad que las entrevistas generalmente lo hacen por área. Después se reúne el equipo técnico, realizan un diagnóstico de Ireneo, de cuál es la situación, de dónde viene, cuál es su formación, su preparación, y después cada área determina el primer paso o los primeros pasos como para ir restaurando la situación de ese adolescente. Entonces, todas esas acciones son parte del interés superior del niño o del adolescente que está entrando dentro de las instituciones y está quedando bajo el cuidado del Estado. Y se hace unos planes en el chico, si está escolarizado, se evalúa hasta qué nivel estaba escolarizado, entonces se le ubica en un nivel que corresponde dentro del colegio o la escuela. La psicóloga, si encuentra determinadas cosas que trabajar con ellos, le pacta con él unos encuentros, empiezan las terapias. Si el chico ingresó con una situación de consumo de sustancias, entonces entra la parte sanitaria, y si hay necesidad se deriva a la psiquiatra o al psiquiatra o al terapeuta, ¿verdad? Son procedimientos que forman parte de esos, digamos, grandes enunciados de los convenios internacionales. Correcto. Irineo, muchas gracias. Es que esto es lo que yo quería llevarles. Es decir, muchas veces hablamos de esos principios, los tenemos todo el día, pero no los estamos identificando con nuestro hacer cotidiano. Efectivamente, si ustedes analizan sus protocolos, en todos los protocolos nos llevarían a ir profundizando en el conocimiento del interés superior de ese adolescente. Ojo, y siendo también nosotros tenemos que ser conscientes y honestos. Nosotros el primer día, en la primera entrevista o en el primer informe que hacemos de ese niño, podemos tener una aproximación. En la quinta podríamos tener muchísima más aproximación y en la décima muchísimo más, ¿no? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Intentar que a través de nuestras capacidades, que cada vez las tengamos mayores, nuestra capacidad de diagnóstico, nuestra capacidad de reflexión conjunta. Irineo, has tocado algo muy importante, y es que esas interpretaciones individuales de cada disciplina, de cada profesional, tienen que ser puestas en común a través de la junta del equipo técnico, ¿no? Para luego articular propuestas, ¿no? El tema es que efectivamente ese principio de interés superior es un principio transversal. Y así nos vamos a ir uno a uno, nos vamos a encontrar como, por ejemplo, el principio que decimos, ¿no? de responsabilidad, ¿no? Ese es un principio que se va a ir articulando permanentemente y que no tiene que nacer ya con una declaración del chico, como decíamos antes, diciendo, sí, yo soy responsable, me hago responsable y pido perdón. Bueno, hay mucha gente que dice eso y no es cierto, ¿no? Eso, un equipo técnico bien conformado va a ir valorándolo y se va a dar cuenta que va a ser un proceso y que el joven o el adolescente puede tener una actitud muy positiva desde el primer momento, pero esa actitud, o muy negativa, pero va a ser un proceso, ese cambio hacia la responsabilización como principio de crecimiento personal, de empatía con víctimas, etcétera, etcétera, que le va a llevar a otra situación completamente diferente. Y nos vamos a ir dando cuenta como en cada quehacer cotidiano estamos aplicando esos principios. El principio que decíamos de la implicación de la comunidad, ¿no? La implicación de la comunidad. Yo les he puesto un ejemplo y sinceramente no se hace mucho. Cuando ingresan los chicos, nos ponemos nosotros manos a la obra, cada profesional, y empezamos a articular nuestra interpretación como si acabara de nacer ese chico. Y ese chico ya lleva 15, 16 años, los que sean, por el mundo, ha podido pasar por 1000 sitios. Para empezar, pasó recientemente por un juzgado, que muchas veces no disponemos ni de los informes del equipo técnico de los juzgados, que no nos los han mandado y a veces nosotros tampoco los pedimos.
que estuvo en una comunidad donde igual estuvo en una escuela, 3 años, pero estuvo en una escuela. Es decir, ese principio de participación de la comunidad es muy importante entenderlo desde esa manera. También de decir, señor, yo para informarme mejor, ¿dónde puedo encontrar fuentes que no soy yo solo o mis compañeros, sino que están también en el entorno del chico? O dónde puedo encontrar recursos luego para poner a su disposición que no somos solo nosotros, sino que pueden ser los que en el entorno del chico pudo haber y que pueden estar y que pueden llegar aquí a nuestro centro, o que un día el chico puede salir y disfrutar de ellos. Si nosotros vamos mirando, como decíamos, esos principios de esa manera transversal, nos vamos a dar cuenta que sí estamos aplicando toda esta normativa internacional. Decíamos ahora, nos dice la observación 24, oiga, tengan por favor mucha atención con los niños indígenas. Paraguay es un país donde muchos jóvenes son indígenas. Claro, la manera de hacerlo, nosotros tenemos que aproximarnos, tenemos que hacer un esfuerzo de aproximación a las culturas muchas veces que no son las nuestras, pero que tenemos que intentar entender, conocer, porque muchas veces el recurso que ese joven necesita ya lo tiene, pero nosotros ni siquiera hemos mirado a él. No sé si ustedes me entienden un poco la reflexión a las que intento llevarles. Es decir, que muchas veces repetimos la literatura jurídica, la literatura incluso social, la literatura psicológica, etcétera, etcétera, sin profundizar en ellos y sin darnos cuenta que a veces estamos haciendo cosas que ya son eso, o que estamos haciendo cosas creyendo que son eso y no lo son. Mi reflexión es para llevarles a una actitud crítica de esto. Crítica en el sentido positivo, es decir, de entender dónde estamos haciéndolo ya bien, dónde podemos mejorarlo, dónde no estamos llegando todavía a comprender toda la dimensión de todas estas normas y ya protocolos, porque ya los protocolos que ustedes tienen, que es un poco a lo que yo les quiero llevar, ya son cosas muy concretas de ustedes, del país, de los niños que tienen al lado, etcétera, etcétera, que son un poco el escalón de abajo de todas esas normativas internacionales que hablamos el otro día, pero que también ahora va a depender de nosotros el estar permanentemente interpretando esto. Yo, por ejemplo, les quiero decir, por ejemplo, la interpretación a veces que incluso vamos a tener que confrontar con jueces o fiscales o defensores. Nosotros podemos hacer cambiar totalmente una decisión judicial. Un fiscal, por ejemplo, en un joven, en un adolescente, que está cumpliendo una medida no privativa de libertad y que tiene como condición un tratamiento, por ejemplo, de adicciones, puede interpretar, porque a mí me ha ocurrido, puede interpretar que una recaída en el consumo supone un fracaso de la medida y proponer la revocación incluso de la medida. Eso suele ser una tendencia muy lógica a veces en las fiscalías con el enfoque completamente retributivo. Sin embargo, nosotros, como equipos del SENAI, por ejemplo, que administramos permanentemente todo esto, podemos estar diciéndole a ese fiscal y a ese juez que eso no es cierto. Porque si ese joven participa en el tratamiento, con una actitud positiva en el tratamiento, podemos acreditarlo, decir, este señor, este joven, participa en ese tratamiento, es activo. ¿Ha tenido una recaída? Sí. ¿Es deseable una recaída? No. Pero forma parte de un contexto terapéutico. Y eso lo acreditamos muy bien. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, si decimos, mire usted, un joven puede estar obligado a tratamiento, pero no a abstinencia, porque la abstinencia es como decirle a uno que estamos obligados a estar siempre bien de salud. ¿Sí? Estamos obligados, bueno, hasta que un día caes enfermo y no depende de ti caer enfermo muchas veces. Depende de muchas cosas, ¿no? Una recaída en una enfermedad o en una adicción, en lo que sea, no es deseable, pero no es lo importante, lo relevante, la recaída. En algunos casos, en otros sí, En otros casos una recaída puede ser totalmente relevante, porque en una recaída no controlada puede haber perfectamente, por ejemplo, en una recaída de tipo psiquiátrico, ¿no? Donde no hay un control y lo sabemos, podemos tener muy claro que igual en 24 horas se puede producir un delito muy grave.
Sin embargo, por todo lo contrario, lo que hablábamos antes, un adolescente que tiene un tratamiento que ha recaído, pero que tiene buena actitud, es simplemente cuestión de modular ese tratamiento, pero no de cambiar la medida. Todo esto es lo que nosotros, claro, si nos vamos a los principios que hablábamos el otro día, internacionales, etcétera, pues estamos hablando de, como decíamos, de la progresividad, ¿eh? Estamos hablando también de la, como diríamos, un poco de la proporcionalidad de las medidas. Estamos hablando de esa revisión permanente, evaluación de la que nos habla el comité. Somos nosotros, son ustedes los que tienen ese en sus espaldas y en sus cerebros y en sus manos, esa reflexión permanente sobre los niños, articulando cada vez más estrategias de conocimiento de la realidad del adolescente cada vez más fiables, y segundo, articulando informes. Su gran herramienta, la gran herramienta de ustedes son los informes. Si se dan cuenta en nuestros protocolos, esta es la lógica. Señores, conozcamos bien individualmente cada profesional del centro, desde el director hasta el último funcionario que abre o cierra una puerta. Conozcamos bien a ese adolescente, interpretemos bien su situación, escribámosla bien, hagamos un buen análisis, propongamos un buen programa de actuación a todo nivel y demos buenos informes al resto del sistema, es decir, fundamentalmente a jueces, para que puedan ir modulándose esa medida de acuerdo a la realidad del adolescente, ¿eh? Que ese es también un principio fundamental, ¿no? La posibilidad de ir revisando y adecuando las medidas, ¿eh? Hasta el punto que podríamos incluso proponer la finalización anticipada de una medida. Pero todo esto nos lo tenemos que creer, tenemos que estar interpretándolo, y todo esto, como decíamos, lo tenemos ya, lo tenemos en las leyes, lo tenemos en los tratados internacionales, lo tenemos nos lo explican en las observaciones, y nosotros lo tenemos muy marcadito en nuestros protocolos. Pero ahora el esfuerzo es que en la aplicación cotidiana estemos reflexionando hasta qué punto estamos cumpliendo con eso o no. Y yo les digo, es una tarea bellísima. Es una tarea bellísima cuando alguien, desde esa mirada crítica, observa lo que hacemos en función de esos referentes que tenemos. Por eso, para mí, en este comienzo de curso, no es lo importante que ustedes nos den como papagayos la relación de tratados internacionales, observaciones, etcétera, etcétera, sino que estemos intentando hacer esos vínculos de lo cotidiano nuestro con lo más cercano a nivel normativo que tenemos en estos momentos, que son los protocolos de medidas privativas y no privativas de libertad, así como el modelo educativo, que son los que nos están dando un poquito la dirección cotidiana de lo que tenemos que hacer, si de verdad lo estamos aplicando. Yo desde afuera y desde como diríamos un poco, desde la también frivolidad que me pueda dar, ¿no? El conocimiento relativo de las cosas, yo intuyo que hay un esfuerzo. En Paraguay, en concreto, es uno de los países donde más esfuerzo hay en hacer realidad todo esto, pero yo también creo que nos falta mucho. Nos falta mucho. Tenemos que romper muchos esquemas, muchas prácticas que hemos venido haciendo durante tiempo, y tenemos que, ¿cómo diríamos?, empezar a tener esta cultura colegiada de la interpretación de todas estas normas en la aplicación cotidiana de las actividades más simples de un adolescente, de las más sencillas incluso. Porque en esas actividades, incluso las más sencillas, ahí podemos hablar de todos estos principios. ¿Alguna idea más por ahí? ¿Ideas que surjan? Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes búsquenlo, porque lo tienen en internet, y si no, los facilitamos también. En el SENAI están la Declaración Iberoamericana, los decálogos iberoamericanos, que son de jueces, fiscales, defensores e instituciones de ejecución, Ministerio de Justicia,
y vean, por favor, todo lo que ellos proponen que hagamos. Lo que ellos proponen en la declaración y los decálogos, de alguna manera, es lo que hemos intentado trasladar en Paraguay en los protocolos de medidas privativas no privativas, también en el modelo educativo, también en la herramienta que nos lleve a todos estos informes y demás. Y les voy a pedir una de las cuestiones que voy a pedir a Ignacio, les digo para que vayan avanzando, es que ustedes hagan un pequeño trabajo de interrelación. Es decir, al final, la Declaración Iberoamericana tiene 10 o 12 puntos, los decálogos tienen 10, por eso se llaman decálogos, pero van a ver que son muy coincidentes totalmente. Y luego van a ver ustedes sus protocolos. Y me gustaría que hicieran ese esfuerzo de ver en qué están ustedes aplicando la declaración y los decálogos en relación a los protocolos que tienen y en dónde encuentran que tienen en estos momentos algunas fortalezas y algunas debilidades todavía. No pretendo una tesis doctoral, pero sí, por favor, esa reflexión de que en un par de folios definir esos puntos importantes de declaración y decálogos, 10, y esos en qué nuestros protocolos van a profundizar en eso, o ya profundizan, y dónde tenemos ahí nosotros los retos. Por ejemplo, uno de los puntos que hablamos ahora era el tema de la justicia indígena. Todavía nosotros lo tenemos previsto en Paraguay, estamos ahí intentando incipientemente trabajar, pero ¿hasta qué punto ustedes, por ejemplo, en lo cotidiano hoy ya tienen una tarea hecha o no la tienen o realmente nos damos cuenta que sí, que ahí hay mucha ignorancia todavía de nuestra parte y que sería deseable, ¿no?, el poder profundizar un poco más? O quien nos dice esto, pues como decimos, nos dice toda lo que es la parte, por ejemplo, de sistematización de la información, que es importantísima. Sin información no hacemos nada, pero la información la podemos conseguir cuando estamos haciendo procesos y procedimientos sistematizados. Si además tenemos luego herramientas informáticas que nos ayuden, que esperemos ya poderla disponer prontito, mejor, pero si no tenemos, ¿cómo hasta este momento podemos ser fiables o no en esa información que estamos recopilando? Si ya empezamos a hacer todos más o menos lo mismo y tenemos más o menos la misma lógica a la hora de recoger la información para luego poderla interpretar, es fundamental, ¿no? Entonces yo les voy a pedir, por favor, para finalizar hoy, que hagamos este trabajo previamente, vayan ustedes reflexionando sobre él. Ignacio luego lo materializará en una propuesta de trabajo, de esa reflexión entre declaración y decálogos y nuestros protocolos y modelo educativo. ¿Les parece? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Intervenciones? ¿Cuestiones? Buenas. Yo Sí. en realidad quiero hacer una intervención. ¿Qué tal, Víctor y compañeros? En realidad quiero hacer una intervención más que nada de recordatorio. Ahora estaba mirando nomás los participantes y creo que hay una persona que está con usuario desconocido. Sí o sí hay que poner sus nombres al ingresar a la aplicación para poder registrar la participación, ¿verdad? La asistencia de los compañeros. Y hay ahora una persona que está con usuario desconocido, si puede poner en el chat quién es para poder registrar su asistencia, o si no va a ser ausente. Sí. Gracias, Carolina. Reforzamos un poco también lo comentado en el inicio de la sesión de esta clase, que por favor esto, si no nos lo tomamos en serio, no merece la pena. Sería engañarnos a nosotros mismos y, como digo, pues quizás a quien sí quiere aprovecharlo y no puede, ¿no? Entonces, por favor, hagamos ese esfuerzo de estar pendiente de las clases y a partir de ahora, como digo, ya van a empezar a surgir algunos trabajitos, ¿eh? Y yo de la clase de hoy, por favor, les pido esta simplemente reflexión. Tenemos normativas, tenemos una práctica cotidiana. Tenemos la obligación profesional, individual y colectiva de ir viendo hasta qué punto nos estamos acercando de verdad o no al espíritu de toda esa normativa. ¿En qué partes estamos ya
avanzados, cumpliendo, etcétera, y en qué parte simplemente lo mencionamos, lo tenemos en la literalidad, pero en la práctica estamos haciendo cada uno lo que consideramos que es oportuno. Esa es un poquito la reflexión final de la clase de hoy. Y con esto, como decimos aquí en mi pueblo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchísimas gracias por la participación y nos vemos pronto otra vez. Un abrazo. Oye, y además son las 8, de verdad. Sí, efectivamente, en España son las 8 de la noche. Aquí son las 8, sí. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien quiere participar o finalizar con algo? No. Pablo. Sí, Muy buenas ahora. tardes, señor Víctor. Un gusto saludarle desde Concepción, Gracias, República del Paraguay. Pablo. Un saludo cordial a todos los compañeros también. Muchas gracias. Pues Fuerza y entonces, adelante, un curso muy interesante y muy beneficioso para nuestros adolescentes, Víctor. muchas gracias. Esperemos, así lo esperamos. Pues nada, entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, cuídense.